Hola con todo, sean bienvenidos a esta nueva videoclase y donde ahora hablaremos lo que es la factorización y los mismos casos que se presentan para este tema. Vamos a iniciar diciendo entonces que como definición, factorizar es el proceso de transformar una expresión algebraica en un producto de dos o más expresiones más simples, pues los llamados factores, tal que su multiplicación resulta en una expresión original. Nos dice que matemáticamente, si tenemos una expresión algebraica p de x, factorizarla significa encontrar expresiones f1 de x, f de 2 de x, f de n de x, así sucesivamente, tales que la expresión algebraica p de x sea igual a la multiplicación de los factores f1 de x, f2 de x y así sucesivamente hasta f enésimas, donde f yésima de x es una expresión más simple que p de x. Conceptos clave. La expresión algebraica es una combinación de números, variables y operaciones matemáticas. Ejemplo, 3x² más 6x más 9. También nos dice que cada factor de una expresión que multiplicada entre sí da como resultado la expresión original. Por ejemplo, si tenemos x² menos 4, eso es igual a x más 2 multiplicado por x menos 2. Entonces, x más 2 y x menos 2 son sus factores. Como tercero tenemos la factorización completa. Una expresión está completamente factorizada cuando ninguno de sus factores puede factorizarse más sobre los números que estamos considerando, generalmente enteros o racionales. En términos analógicos en aritmética, así como 12 es igual a 2 por 2 por 3, donde 2 y 3 son factores primos, en álgebra, por ejemplo, x² menos 1 es igual a x más 1 multiplicado por x menos 1, donde x más 1 y x menos 1 son factores irreducibles, que es muy importante. Vamos a iniciar con el primer caso, que es el factor común. Este nos dice que tiene como principio cuando todos los términos de una expresión comparten un factor común, ya sea numérico, literal o ambos, podemos sacarlo aplicando la propiedad distributiva a la inversa. Pasos para identificarlo. Primero, se tiene que observar los coeficientes numéricos si tienen un divisor en común. Como segundo, examinar las variables. Aparece una variable en todos los términos como mínimo. Y si es así, se extrae el máximo común divisor, MCD, numérico y la variable con el menor exponente. Por ejemplo, aquí tenemos la regla general. Nos dice que si tenemos A multiplicado por B y eso a su vez sumado entre la multiplicación de A y C, tenemos como factor común un coeficiente denominado A, que eso a su vez está multiplicado a B más C. Ejemplo, si tenemos 6x más 9, eso es igual. Entre estos dos, su factor común o el máximo común divisor es 3. Si sacamos eso y multiplicamos 3, 6, dividimos a 3 es igual a 2. Entonces por eso aquí está 2x, que es la variable, más 3, ya que 9 dividido entre 3 es 3. Por lo tanto, aquí decimos que su factor común es 3. En el segundo ejemplo, nos dice que tenemos 12x² más 18x² menos 6x, donde el máximo común divisor de los coeficientes numéricos es 6 y de las variables es x, ya que es el que tiene el menor término, el cual está elevado a la variable. Por eso aquí vemos que 6x es factor de 2x², ya que se reduce en las variables un término o se le resta una unidad, aquí queda 3x, porque el x² menos 1, que es el que salió como coeficiente de la segunda variable, y el último queda menos 1, ya que pues sale todo el factor como tal, donde aquí nos dice que el factor común es 6x. Vamos con el caso 2, la diferencia de cuadrados. Tiene como principio que cuando tenemos la resta de dos términos que son cuadrados perfectos, podemos factorizar como el producto de una suma por una diferencia. ¿Cómo lo podemos reconocer? Nos dice que tiene como primero que la expresión tiene exactamente dos términos. Como segundo, están conectados por un signo menos, o sea, una resta. Y ambos términos son cuadrados perfectos. Aquí como fórmula fundamental nos dice que si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a tener la multiplicación de a más b por a menos b. Ejemplo, si tenemos x² menos 25, si le sacamos la raíz cuadrada de 25 positiva, eso sería igual a tener x² menos 5 elevado al cuadrado. Y aquí aplicamos este paso de separar la variable y el número. Entonces nos quedaría x más 5 multiplicado por x menos 5. También se puede presentar donde tanto la variable como el número constante se los puede sacar raíz cuadrada, como en este caso quedaría 2x elevado al cuadrado, y en y quedaría menos 3y elevado al cuadrado. Por lo tanto,
al hacer la diferencia de cuadrados tendríamos 2x más 3y multiplicado por 2x menos 3y. Vamos con el trinomio cuadrado perfecto, en su caso 3. Tiene como principio donde nos dice que ciertos trinomios de expresiones de 3 términos son resultado de elevar al cuadrado un binomio. Características para reconocerlo. Nos dice que el trinomio tiene 3 términos. Como segundo, el primer y el tercer término son cuadrados perfectos positivos. El término del medio es el doble producto de las raíces cuadradas del primero y el tercer término. Puede tener signos positivos o negativos en el medio. Tiene como método de verificación que, primero, la raíz cuadrada del primer término equivale al término A. Como segundo, que la raíz cuadrada del tercer término es igual al término B. Y el término del medio es igual a más o menos 2 veces la multiplicación de A por B. Si es verdad, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene como fórmulas fundamentales aquí la primera que nos dice que A cuadrado más 2 veces A por B más B cuadrado es igual a más B. Todo eso elevado al cuadrado. También que si tenemos A al cuadrado menos 2 veces A por B más B cuadrado es igual a tener A menos B y eso elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos. Primero sacamos la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x cuadrado, que eso es igual a x. Y la raíz cuadrada de 9 positiva es igual a 3. Y ahora hacemos el término del medio. Como nos dimos cuenta que en el primero ya es positiva, entonces nos dice que el término del medio sigue siendo positivo. Entonces multiplicamos 2 por x por 3 y que eso nos da 6x. Por lo tanto, si factorizamos, nos damos cuenta que tenemos el primer caso y entonces tenemos que sacar el término a, que en este caso sería la x, y el término b, que en este caso sería 3, ambos se suman y están a su vez elevados al cuadrado. Y esto es el trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos con el trinomio de la forma x cuadrado más b por x más c. Este nos dice que tiene como principio factorizar trinomios donde el coeficiente de x cuadrado es 1. Por lo tanto, tiene como objetivo encontrar dos números que sumados den el coeficiente de x en término lineal y multiplicados den el término independiente. Análisis de signos. Si c, como lo vemos aquí en la fórmula fundamental, donde nos dice que x al cuadrado más b por x más c es igual a tener a x más m por x más n, donde m más n es b y m por n es igual a 0. Bueno, vamos con los signos. Entonces, como ya lo hemos dicho, es positivo, también puede ser positivo o puede ser negativo. El signo de b también puede ser positivo, negativo o cualquiera. Entonces, los signos m y n, como lo vemos aquí, pueden ser ambos positivos, ambos negativos o uno positivo y uno negativo. Vamos con un ejemplo. Nos dice que tenemos x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, primero debemos buscar dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6. Tenemos como opciones el 1 y el 6, pero los vemos que si los sumamos dan 7, entonces aquí ya cumple una inconsistencia o está incorrecto. Vamos con otro, que es 2 y 3. Si nos damos cuenta que al sumar 2 y 3 nos da 5 y ambos son positivos, y también la multiplicación de 2 por 3 es igual a 6 y ambos son positivos. Entonces, este es el que nos sirve para factorizar este caso. Por lo tanto, decimos que tenemos x más m, que en este caso sería 2, y x más el n, sería en este caso 3. Por lo tanto, si hacemos la verificación y hacemos la multiplicación de x más 2 por x más 3, será igual a tener x por x, nos da x al cuadrado. X multiplicado por 3 nos da 3x, el 2 multiplicado por x nos da 2x, y 2 por 3 nos da 6. Ahora, hacemos la suma de los términos del medio, que eso nos da 5x, y así es como encontramos que x al cuadrado más 5x más 6 es el trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. También está el trinomio de la forma ax cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 1. Nos dice que tiene como principio que cuando el coeficiente de x al cuadrado no es 1, necesitamos un método más sofisticado. Existen dos métodos, donde el primero nos dice que es el producto y suma, que es el que más comúnmente se usa, que tiene como pasos que primero tenemos que multiplicar a por c, donde es el primer coeficiente por término independiente, buscar dos números que sumen b y multipliquen a por c, y se reescribe el término del medio usando estos dos números, y se factoriza por agrupación. También existe el método 2, que es tanteo, para polinomios o para trinomios más pequeños, como lo es 2x cuadrado más 7x más 3, donde las posibles factorizaciones son 2x más un número que aún no conocimos
por la variable x más otro número que aún no conocemos. Nos dice que si tenemos que los factores de 3, o sea, el término independiente, son 1 y 3, y si hacemos una prueba, colocamos donde estaban los signos de interrogación, 1 y 3, tendríamos que quedaría el primer factor de 2x más 1 y el segundo factor de x más 3. Si realizamos la multiplicación, tendríamos 2x por x nos da el 2x cuadrado, 2x por 3 nos da el 6x, 1 por x nos da x y 1 por 3 nos da el 3. Si sumamos los términos del medio, tendríamos que 2x al cuadrado más 7x más 3. Y nos damos cuenta que este resultado coincide con el polinomio el cual estábamos factorizando. Por lo tal, las posibles factorizaciones en este caso nos dieron correcto. Pero bueno, tiene como fórmula fundamental, como ya lo dijimos, que es ax cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 1. Vamos a ver con el método más común, que es de producto y suma, para resolver este polinomio más grande y complejo, donde nos dice que tenemos 6x cuadrado más 11x más 3. Entonces nos dice que primero, como hallamos la multiplicación de a por c, en este caso a vendría siendo 6 y c 3, que eso nos da 18. En el paso 2 buscamos números que sumen 11 y que multipliquen da 18. Para ese caso sería 9 y 2, ya que cumple que la suma es 11 y 9 por 2 es 18. Entonces, el paso 3 describimos. Tendríamos 6x cuadrado más 9x, que viene siendo estos dos dígitos que encontramos al separar 11 más 6, 2x y más 3. Y ahora agrupamos el 6x cuadrado más 9x y el 2 por x más 3, donde del 6x cuadrado más 9x sale un factor común que es 3x, y eso a su vez está multiplicado por 2x más 3. Entonces, como nos damos cuenta que tienen ahora como factor común 2x más 3, sacamos ese factor que lo vemos aquí y agrupamos el 3x, y como este término está multiplicado por 1, aquí por eso colocamos la unidad. Y ahora hacemos la verificación, ya que aquí está factorizado este polinomio. Entonces, si tenemos la multiplicación de los dos términos ya hallados, tendríamos que 2x por 3x nos da 6x cuadrado, que hasta aquí está correcto. 2x por 1 nos da el 2x, el 3 por 3x nos da 9x, y el 3 por 1 que nos da 3. Y llegamos al mismo polinomio que teníamos al inicio del ejercicio. Por lo tanto, queda demostrado de que sí funciona este proceso. En el caso 6 tenemos la suma y diferencia de cubos. Esta tiene como principio que los cubos tienen fórmulas especiales para factorizar. Mnemotecnia para recordarlas. Suma de cubos tiene el mismo signo y opuesto signo, siempre positivo. Y la diferencia de cubos tiene mismo signo, opuesto signo, siempre positivo. Demostración de la suma de cubos. Si tenemos el factor a más b y eso a su vez está multiplicado por el factor a cuadrado menos a por b más b cuadrado, tendríamos que esto es igual a al cubo menos a al cuadrado por b más a por b cuadrado más b por a al cuadrado menos a por b al cuadrado más b al cubo, donde si hacemos las operaciones de suma y resta se eliminarían los términos del medio y nos quedaría por último a al cubo más b al cubo. Fórmula fundamental. Si tenemos a al cubo más b al cubo es igual a más b multiplicado por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Esto es la suma de cubos. Y la diferencia de cubos es a al cubo menos b al cubo, donde es el primer factor a menos b multiplicado por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Ejemplos. Si tenemos x al cubo más 8x es igual a x al cubo más, si le sacamos raíz cúbica 8, eso nos dice que es 2 al cubo, entonces el factor, como lo vemos que es una suma de cubos, hacemos esto, que tendríamos x más 2 como primer factor multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 4. Y en el segundo, que vemos que tenemos una diferencia de cubos, si le sacamos la raíz cúbica 27, nos queda 3 al cubo y aplicamos esta fórmula de aquí. Tendríamos x menos 3 como primer factor multiplicado por x al cuadrado más 3x más 9. Esta mnemotecnia que hicimos para recordarla, donde dijimos que es mismo signo, por lo tanto ese mismo signo quiere decir que es el mismo signo como arranca la fórmula, que para este caso si es más, en este caso si es menos, es el mismo signo, el primer factor, y nos dice que el segundo signo es opuesto, como nos hemos dado cuenta aquí, que es opuesto, aquí también es opuesto, es positivo. Y aquí como vemos que el primero es negativo, el segundo es positivo. Y de ahí en adelante, los demás signos siguen siendo positivos. Y bueno, aquí continuamos con el caso 7, que es factorización por agrupación.
tiene como principio que cuando tenemos 4 o más términos, podemos intentar agruparlos estratégicamente. Se utiliza como método. Primero, agrupar los términos en pares, usualmente los dos primeros y los dos últimos. Extraer el factor común de cada grupo y como último, si queda un factor común en ambos grupos, extraerlo. Por ejemplo, si tenemos a multiplicado por x más a multiplicado por y más b multiplicado por x más b multiplicado por y, la agrupación que haríamos sería la siguiente. Sería ax más ay más bx más by. Ahora, donde sacamos el factor común de cada agrupación, que para el primero sería a y para el segundo sería b. Y por último, sacaríamos el factor común final, que para este caso sería x más y, que estaría multiplicado a su vez por el factor común que vendría siendo a más b. Vamos con un ejemplo. Si tenemos 2x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 6, nos piden factorizar por agrupación. Entonces, si agrupamos los dos primeros y los dos últimos, nos tendríamos esto. 2x al cubo más 4x al cuadrado. Y eso a su vez el otro factor de agrupación sería 3x más 6. Ahora, si sacamos el factor común de cada agrupación, en el primero tendríamos el 2 y el x al cuadrado, que eso sería el factor común de x más 2. Y el segundo sería 3 y quedaría dentro del paréntesis x más 2. Ahora, nos damos cuenta que el factor común final entre ambos es x más 2. Por lo tanto, sacamos ese y a lo vez lo multiplicamos por el factor común de la agrupación, que vendría siendo 2x cuadrado más 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Si tenemos 6xy menos 4x menos 15y más 10 y agrupamos los dos primeros y los dos últimos, tendríamos lo siguiente. Quedaría el primero 6xy menos 4x y el otro factor agrupado sería menos 15y, porque estamos incluyendo el signo, más 10. Si sacamos el factor común del primer término sería 2x y que a su vez queda multiplicado por su agrupación, que sería 3y menos 2 menos, aquí sacamos factor común solo el 5 y tendría multiplicado por 3y menos. Por lo tanto, como nos damos cuenta aquí que el factor común ya pasa a ser 3y menos 2, lo ponemos aquí y el factor o los factores de la agrupación quedarían aquí, 2x menos 5. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de las propiedades matemáticas de la factorización. Nos dice que tiene unicidad de la factorización, pues el teorema fundamental del álgebra, en extensión, toda expresión polinómica o polinomial puede factorizarse de manera única, salvo el orden de los factores, en factores irreducibles sobre un campo dado. Segundo, la propiedad distributiva inversa, que nos habla de que a multiplicado por b más a multiplicado por c es igual a como factor de b más c. Esta es la base de la factorización. También la factorización y raíces, si x menos r es un factor de p de x, o sea, de un polinomio más grande, entonces r es una raíz o cero del polinomio p de x. Por lo tanto, p de x es igual a x menos r multiplicado por q de x, que vendría siendo un polinomio más pequeño del que ya se tenía originalmente. Entonces, p de r tiene que ser igual a 0. Cancelación de factores comunes. Si a multiplicado por b es igual a multiplicado por c y a es diferente de 0, entonces b y c son iguales, ya que esto es útil para simplificar fracciones algebraicas. También que la factorización y divisibilidad, donde a multiplicado por b divide a c, sí y solo per. Factorización y divisibilidad. Multiplicación de a por b divide a c, sí y solo sí. Tanto a como b dividen a c cuando a y b son coprimos. Y por último, aquí tenemos un ejemplo aplicando las propiedades. Nos piden simplificar x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado más 6x menos 9. Si factorizamos el numerador, nos damos cuenta que es una diferencia de cuadrados, entonces sacamos la raíz cuadrada a ambos, al primero y al segundo término, y nos quedaría x más 3 por x menos 3, ya que esto tiene un signo menos. Entonces, por eso hace que el uno es positivo y el otro negativo. Y el denominador es un polinomio de la forma x cuadrado más b por x más c. Pues en este caso sería menos c, pero pues esto sabemos que si factorizamos este signo menos, aquí quedaría un más. Entonces nos dice que la factorización del denominador sería x más 3 al cuadrado. Entonces aquí sacamos la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del último, y eso a su vez cumplen la condición del término medio. Por eso nos llega a esta factorización. Ahora, si reemplazamos el numerador y el denominador, nos quedaría este polinomio. Aquí lo que estamos viendo es que este x más 3 al cuadrado lo estamos distribuyendo en una multiplicación de x más 3 multiplicado por el mismo dos veces. Entonces aquí vemos que se puede simplificar este x más 3 con este x más 3 y nos quedaría como resultado
que la simplificación sería x menos 3 sobre x más 3, donde x tiene que ser diferente a menos 3. Y así es como se ve una factorización de un número racional. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este video. Espero haya sido de su agrado y de su entendimiento. Recuerden que más adelante veremos ejercicios de este tema, donde explicaremos el paso a paso de cómo se resuelve cada caso de factorización. Entonces espero activen sus notificaciones para que les llegue el recordatorio de cuando este video y el de los ejercicios esté publicado en las redes oficiales como tal de mi canal. Recuerden que nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse y seguir mi contenido. Gracias y nos vemos en un próximo video.